noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que una acusación sorpresa refuerza un caso arriesgado contra Trump. La acusación no sellada contra el expresidente Donald Trump el martes presentó una acusación inesperada que reforzó lo que muchos expertos legales han descrito como un caso novedoso y por los demás arriesgado. Los fiscales afirman que falsificó registros comerciales en parte para un plan para engañar a las autoridades fiscales estatales. Durante semanas, los observadores se han preguntado cuáles serían los cargos exactos que presenta el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Muchos creían que acusar a Trump de fraude contable para ocultar violaciones de financiamiento de campaña podría generar importantes desafíos legales. Esa acusación resultó ser una parte importante de la teoría de Bragg, pero no toda. Los expertos han estado especulando que se acusaría a Trump de mentir sobre los pagos de dinero secreto para afectar ilegalmente una elección. Y esa teoría se basa en cuestiones legales controvertidas y que podría ser difícil de probar, dijo Rebecca Ronfin, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y ex fiscal estatal. Resulta que la acusación también incluye una afirmación de que Donald Trump falsificó registros para cometer un delito fiscal estatal. Continuó: ese es un cargo mucho más simple que evitar las posibles trampas. La acusación enumera 34 cargos de fraude contable relacionados con el reembolso de Trump en el 2017 a Michael Cohen, su ex abogado y mediador. Justo antes de las elecciones de 2016, Michael Cohen había hecho un pago de $130,000 en efectivo a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, quien dijo que ella y Trump tuvieron una relación extramarital. Varios registros comerciales relacionados con ese pago a Cohen, según una declaración de hechos adjunta, los caracterizaron falsamente como servicios legales prestados en el 2017. Para cada uno de esos registros, el gran jurado acusó a Donald Trump de un delito grave de fraude contable en virtud al artículo 175 de la ley de Nueva York, ley penal. Una condena por ese cargo conlleva una sentencia de hasta 4 años de prisión. Pero el fraude contable es normalmente un delito menor. Para que se convierta en un delito grave, los fiscales deben demostrar que el acusado tenía la intención de cometer, ayudar o ocultar un segundo delito, lo que plantea la pregunta de qué otro delito alegaría Bragg que está involucrado. El martes, Bragg sugirió que los fiscales están presentando múltiples teorías para el segundo crimen, lo que podría brindarles a los jueces y jurados rutas alternativas para determinar que el fraude contable es un delito grave. Como se predijo ampliamente, apunta a presuntas violaciones de las leyes electorales federales y estatales. Al decirlo, en parte, avanza con una premisa que ha dado a presentar incluso a algunos de los críticos más duros de Donald Trump. Como cuestión de fondo, puede ser ambiguo si pagar a una amante fue un gasto de campaña o personal. Como cuestión de proceso legal, citar a la ley federal plantea la cuestión no probada de si un fiscal estatal puede invocar un delito federal aunque carezca de jurisdicción para acusarlo él mismo. Aún así, en el artículo 175 no dice que el segundo delito previsto deba ser un delito de derechos estatales. Citar la ley estatal plantea la pregunta de por qué las reglas electorales de Nueva York se aplicarían a una elección presidencial federal que se rige por leyes federales que generalmente constituyen a las leyes estatales. En una conferencia de prensa, Bragg señaló la ley electoral estatal y federal. Citó una ley electoral del estado de Nueva York que considera un delito menor conspirar para promover una candidatura por medios ilegales, pero no explicó por qué esa ley se aplicaría a una elección presidencial. También describió un tope federal en las contribuciones de campaña sin indicar por qué tenía la autoridad para invocar un delito que él mismo no podía acusar.
Braff también presentó otra teoría más, acusando a Trump de falsificar registros comerciales como una forma de respaldar reclamos falsos planteados a las autoridades fiscales. Los participantes también tomaron medidas que caracterizaron erróneamente a efectos fiscales la verdadera naturaleza de los pagos relacionados para promover el esquema, escribió Braff en la declaración de hechos que acompañó a la acusación. La declaración de hechos también describe cómo Trump le pagó a Cohen más de lo que Cohen le había pagado a Daniels para cubrir los impuestos sobre la renta en los que incurría Cohen. Braff enfatizó aún más ese punto en su conferencia de prensa. Su reacción era ambigua en algunos lugares. En un momento pareció sugerir que una declaración falsa planificada a las autoridades fiscales de Nueva York era solo un ejemplo de las formas en que Trump y Cohen supuestamente violaron las leyes estatales contra las conspiraciones para promover una candidatura por medios ilegales. Pero también es delito presentar información falsa al gobierno estatal. En otro momento, Braff pareció presentar un supuesto plan para mentir a las autoridades fiscales con la intención de decir que Cohen había obtenido ingresos por servicios legales prestados en el 2017 para lavar lo que en realidad era un pago como un delito independiente. Además de encubrir los delitos de financiamiento de campaña metidos en el 2016, Braff dijo: para recuperar el dinero de Michael Cohen, plantearon una última declaración falsa para completar el esquema. Plantearon caracterizar erróneamente los reembolsos del señor Cohen como ingresos para las autoridades fiscales del estado de Nueva York. En la sala del tribunal, el fiscal Christopher Corin acusó a Donald Trump de hacer que la organización Trump creara una serie de registros comerciales falsos y agregó que incluso caracterizó erróneamente a efectos fiscales la verdadera naturaleza del pago. El hecho de que los fiscales mencionaran la posibilidad de declaraciones falsas planificadas en las declaraciones de impuestos les pareció particularmente significativo a algunos especialistas legales, dada la especulación sobre cómo los cargos de fraude contable se convirtieron en delitos graves. La referencia a las declaraciones de impuestos falsas puede salvar el caso de los desafíos legales que pueden surgir si los cargos por delitos graves se basan solo en las leyes electorales federales y estatales, dijo Ryan Goodman, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York. De hecho, una serie de especialistas en derecho electoral expresaron el martes nuevas dudas sobre Braff, que podría usar con éxito las leyes de financiamiento de campaña por sí sola para elevar los cargos de fraude contable a delitos graves. Entre esos escépticos estaban Richard Haass, un erudito legal de la UCLA, y Benjamin Ginsberg, un abogado electoral del Partido Republicano desde hace mucho tiempo y crítico de Trump. Incluso con la adición del reclamo sobre declaraciones falsas intencionadas a las autoridades fiscales, Robert Kerner, presidente del grupo de prácticas de derecho electoral y política de la firma Becton Burging, seguía sin estar seguro de que mostraría la intención de cometer otro delito. Los fiscales locales parecen basarse en parte en un disparo bancario que explota las declaraciones de culpabilidad de Michael Cohen en un caso federal de financiamiento de campaña, dijo. Pero hubo serias dudas sobre la base legal del caso contra Cohen, lo que lo convierte en un fundamento dudoso para un caso contra el expresidente. Los fiscales también aluden vagamente a las medidas tomadas por violar las leyes fiscales, pero dicen poco para establecer lo que eso podría significar. Aún así, Braff enfatizó que en esta etapa los fiscales no necesitaban entrar en detalles sobre qué otros delitos creen que Trump pretendía cometer. Braff eventualmente tendrá que mostrar su mano. Barry Kidnis, un juez retirado de la Corte Suprema de Nueva York que ahora tiene prácticas privadas, dijo que la próxima fase del caso requerirá que los fiscales divulguen más. Lo que va a pasar ahora es que los fiscales están obligados a revelar cosas en el descubrimiento, dijo. El abogado defensor aprenderá en el descubrimiento de la naturaleza de las violaciones de las leyes electorales y las cuestiones fiscales que planteó el señor Bragg en sus declaraciones de hechos. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.